urinarias. Son cuadros clínicos que se presentan con mayor frecuencia en nuestro medio, ustedes lo van a ver ya en la parte clínica. Sobre todo va a llegar a afectar a las mujeres, ¿sí? Y pues también puede llegar a afectar a las mujeres embarazadas y también, porque no, a los hombres, generalmente en edades tempranas, como ser en la infancia, cuando son ancianos también la presentan, y muchas veces está asociado inclusive a las prostatitis, a los que están con cáncer de próstata también, hiperplasia prostática. Es por eso que las infecciones urinarias son de mucha importancia para poderlas estudiar. Estas ocupan el segundo lugar en cuanto a la importancia clínica, ¿ya? Después de las infecciones respiratorias. Se estima que durante la vida 1 de cada 10 personas contrae una pielonefritis después de una infección primaria, pero una infección primaria sin recibir tratamiento, sin realizar ningún tratamiento o realizar un tratamiento inapropiado, incorrecto o que no haya cumplido lo que es el tratamiento. Entonces, por lo tanto, tampoco se ha hecho un diagnóstico oportuno, ¿no? Un diagnóstico microbiológico, que es lo más ideal en poder realizar, por ejemplo, los cultivos. Entonces, es una infección muy importante. Pero, ¿a qué zonas, qué órganos en realidad va a llegar a afectar el urinario? Y aquí está, ¿no? El representante, digamos, como todo hay siempre un representante, un líder, ¿no? Alguien que resalte, que haga la diferencia. Entonces, él es el representante que es la Escherichia coli. Ya hemos estudiado la Escherichia coli, pero pues en sus variedades gastrointestinales, ¿no? Si mal no recuerdan, existe la enteropatógena, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, ¿sí? ¿Se acuerdan entonces de la enteroagregativa? Que cada una de esas tiene sus particularidades virulentas, ¿no? Como para provocar lo que son alteraciones gastrointestinales. Sin embargo, una de las variedades de Escherichia coli va a ser la uropatógena. Ahora, esto no quiere decir que esta no se encuentre en el intestino, sí se encuentra en el intestino, ¿no? Sin embargo, que el intestino de alguna manera va a llegar a lo que es el sistema urinario, que va a llegar a afectar la vejiga, el ureter, a nivel del riñón, ¿no? Va a ser incluso de una forma ascendente, ¿sí? Puede también afectar la uretra, ¿no? Pero como mayor frecuencia va a ser la vejiga, ureter y a nivel del riñón. A nivel de la vejiga va a provocar la cistitis, a nivel de la uretra, la ureteritis, ¿no? Y si afecta lo que es el riñón, va a ser la pielonefritis. Cada una de estas zonas, como se ve afectada, va a presentar distintas manifestaciones clínicas. Sin embargo, eso siempre se va a respaldar con la parte clínica, o sea, es decir, con las maniobras clínicas, cuando ya se realiza el examen general al paciente, ¿sí? Ahora, como breve introducción decimos que existían investigaciones, y entre una de las que me pareció interesante ha sido de unos casos de urocultivos de mujeres entre 18 y 65 años, puesto que es una edad más frecuente en el caso de las mujeres, ¿sí? Con ITU baja. ¿Qué quiere decir ITU baja? ¿No? Que son niveles de las vías urinarias bajas, que son a nivel de la vejiga, ¿sí? Y pues no han estado complicadas. Esto se ha realizado en España, en Europa, en Brasil. Y nos dice que la citis recurrente y el ITU complicada, aunque Escherichia coli sigue siendo el principal agente causal. O sea, Escherichia coli no ha cambiado, siempre va a ser el agente causal más frecuente. Y la frecuencia relativa a la infección causada por Proteus. Ya, el género Proteus es también uno de los agentes que mayormente puede llegar a causar infecciones urinarias, ¿sí? También pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Enterococos y Staphylococcus se incrementa de forma significativa. Según lo que es el programa, solamente mencionaba Proteus, Escherichia y Klebsiella. Sin embargo, no podemos obviar a otros microorganismos, ya que otros microorganismos también van a provocar infecciones urinarias, aunque no va a ser con la misma frecuencia, pero sí es posible.
En estos pacientes es común la instrumentación en el tracto urinario, que quiere decir la manipulación. Otra de las causas va a ser con tratamientos antibióticos muy repetidos, que se realizan frecuentemente en pacientes que vienen con infecciones urinarias recurrentes. Pasa, ¿sabes? Mamá, tener pacientes que cada vez están yendo a la consulta por el mismo problema de la infección urinaria, teniendo dolor urinario, así. Y muchas veces, inclusive, el problema no es precisamente urinario, ¿no? Muchas veces, incluso, el problema puede ser incluso ginecológico, suele ser vaginosis bacteriana, puede ser inclusive tricomonas vaginalis, que también provoca cuadros de disuria. Entonces, uno no puede, digamos, decir infección urinaria, no siempre sucede eso. Preguntarle a la paciente cuándo se ha realizado un examen ginecológico, ¿no? Ya sea de frotis o Papá Nicolau. Entonces, si no se ha realizado, hay que indicarlo, ¿sí? Es por eso que las pacientes vienen recurrentemente, ¿no? Porque dicen, mi infección me ha curado, ya me voy, pero en realidad el problema era otro, ¿sí? Entonces, en esta ocasión hay que utilizar más, digamos, el criterio, ¿no? El criterio médico. ¿Y qué más nos dice? Que Escherichia coli, pues, ya se ha demostrado inclusive que está presentando también cierta resistencia a los antimicrobianos. Ahora, el uso de los dispositivos, o sea, se refiere a instrumentos o los dispositivos como ser sondas vesicales, los que se colocan a las pacientes, ¿no? Para la cirugía se les coloca para realizar cesáreas. A los pacientes cuando son próstata, ¿no? Tienen problema de próstata, no pueden misionar, también se les coloca. O sea, en varias ocasiones, y si son tratamientos quirúrgicos, sí o sí tienen que utilizar las sondas, ¿no? Pues a eso se refiere. Entonces ahí nos menciona que pues, son frecuentes los Proteus, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Pueden estar infectados por Klebsiella, Enterobacter y Candida. Eso es muy importante porque Klebsiella es un importante consumidor de azúcar. Le encanta el azúcar. Klebsiella es al que más le gusta el azúcar, ¿no? Por lo tanto fermenta la glucosa, ¿sí? Y está bien asociado a lo que van a hacer los pacientes con diabetes. Paciente con diabetes está internado en hospital cuando presenta cuadros respiratorios, una neumonía por Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Y asimismo también la Klebsiella puede encontrarse en las infecciones urinarias con pacientes con diabetes, ¿ya? Incluso ustedes lo van a ver, lo van a cerciorar, lo van a comprobar, ¿no? Cuando tienen pacientes internados y vean, ¿no? Sus reportes de laboratorios, cultivos, van a ver Klebsiella casi siempre está. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a parámetros generales, y aquí tenemos la tablita de frecuencias, ¿ya? En cuanto a porcentajes, aquí nos menciona, ¿no? Los más frecuentes. Escherichia coli, que se encuentra en el primer lugar, tenemos Proteus mirabilis en el segundo, Klebsiella pneumoniae en tercer lugar, con el porcentaje, ¿no? Correspondiente, y otras enterobacterias, ¿no? Esas otras enterobacterias porque generalmente por lo que contamina en realidad, digamos, van a ser a través de heces fecales, ¿no? Por el simple hecho de la higiene, ¿no? Por la falta del aseo. Entonces siempre van a estar contaminados por otras enterobacterias. Staphylococcus saprophyticus, ya que es un polinizador excelente a nivel de la vagina, ya, por lo tanto, inclusive cuando existe, digamos, infección en el recién nacido, es por eso que se les hace profilaxis a los bebecitos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pasan el canal del parto, la mamá tiene Staphylococcus saprophyticus, tiene también tricomonas vaginalis, que puede provocar una transmisión vertical o postnatal a través del canal del parto, ¿sí? ¿Y por qué no? Digamos, si se encuentra en la cavidad vaginal, también puede llegar a lo que es la vía urinaria, ¿sí? Otros microorganismos como ser Enterococcus fecalis y Streptococcus agalactiae, que también pueden ser causantes de las infecciones urinarias, pero en menor frecuencia, ¿sí? Seguimos con la introducción y nos menciona otros estudios. Microorganismos más frecuentes que también nos mencionan, ¿no? Aquí está inclusive la referencia de qué artículo se ha extraído estos datos. Menciona que Escherichia coli en 65 y 85%, Klebsiella sp 3 y 9%, Proteus sp 3 y 9%. ¿Por qué nos dice sp?
porque en este trabajo no lo han podido identificar la especie, ¿no? No han utilizado métodos bioquímicos, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuáles son esos famosos métodos bioquímicos, que pues solamente los bioquímicos saben, porque ellos son los que aplican estos procedimientos, ¿no? No han llegado a la especie, ¿no? Pero asumimos que es Klebsiella pneumoniae, que es el más frecuente. Propios mirabilis, ¿no? Que es el más frecuente, ¿ya? Porque también hay vulgaris también, ¿ya? Pero dentro de lo que son infecciones urinarias, esos son más frecuentes. Staphylococcus aprotypicus, Pseudomonas aeruginosa, un 3%, Enterococcus 4-5%, otros bacilos gram negativos, y también tenemos Staphylococcus aureus y Cándida, ¿no? Ahí está un hongo que se ha colado por ahí, que también puede ser causante de infección urinaria, ¿no? Las cándidas, no se olviden que las cándidas se encuentran en todo lado. Pacientes que tenían COVID, o sea, por el mismo hecho de que estaban inmunodeprimidos, porque recibían corticoides, no saben la cantidad de candidiasis que tenían. Tenían candidiasis por todos lados, tenían en la boca, tenían en la piel la candidiasis, ¿no? Tenían en el área genital, o sea, impresionante, ¿no? Cuando a veces nosotros teníamos que ver a nuestros vecinos, ¿no? Y han estado, digamos, recibiendo tratamiento. Está impresionante, imagínense. Entonces, ¿por qué no? También va a provocar infecciones urinarias, igual puede provocar, ¿sí? Bueno, dentro de la epidemiología vamos a hacer mucho paso en la parte inferior porque no es lo que confundir. En pacientes mayores nos dice que disminuye el porcentaje de coli, ya no es muy frecuente, digamos, ¿no? Pero se puede llegar a incrementar con Klebsiella y Enterococcus, ¿no? Algunos microorganismos inclusive pueden llegar a propagarse vía hematógena, o sea, es posible, ¿no? Porque son también características invasoras, pueden pasar hacia la sangre, torrente sanguíneo, como es el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? También, Cándida y otras micosis que van a ser diseminadas, ¿no? No se olviden que existe también la tuberculosis renal, hay la tuberculosis pulmonar, renal, tuberculosis genital también hay, de hecho inclusive la tuberculosis genital va a provocar muchas veces infertilidad, puede provocar, ¿no? Entonces, imagínense, los microorganismos están implicados, ¿no? ¿Por qué no estudiarlos a todos? Porque en realidad tienen mucha correlación. Y no es porque, digamos, una infección urinaria solo Escherichia coli, no es así. Muchas veces vienen con una coinfección. ¿Y qué es una coinfección? Va a ser un conjunto de microorganismos que van a provocar una determinada enfermedad, ¿no? En este caso, infección urinaria, ¿sí? Es una coinfección. Por eso decían, pues, las infecciones, las vaginosis bacterianas no vienen solas, vienen acompañadas, hasta parásitos hay de todo, es un zoológico, ¿no? Pueden decir, es un zoológico de microorganismos, ¿no? Ya, entonces es así, chicos. Bueno, la epidemiología también nos dice algo, y dice que el hallazgo de proteos SCP en la orina indica con frecuencia de infección renal. Es algo muy interesante porque siempre vemos Escherichia coli, bueno, es una cistitis y por lo tanto, digamos, un tratamiento convencional ya nos soluciona, ¿no? Pero si estamos viendo proteos, pues algo puede estar pasando. Puede ser que ya hay una infección renal, porque proteos tiene una acción patógena mucho más fuerte que Escherichia coli, ¿no? Se adhiere mucho más lo que es el epitelio. Y muchas veces le gusta ascender, ¿no? Y le gusta ir lo que es la adhiere. Además, también Proteus y Klebsiella están bien relacionados a los cálculos. No sé si alguna vez les han comentado sobre el sus tíos. Me han dicho que tengo cálculos, ¿no? Y adolecía de la espalda justo, ¿no? Y el dolor justo era en la zona lumbar. Cuando le realizaron lo que era la pielografía, que realmente se realiza, le han identificado cálculos, ¿ya? ¿Y qué más? Le han hecho al viejito, al abuelito, le han hecho un cultivo. ¿Qué han identificado? Han identificado Klebsiella, Proteus, ¿no? No han identificado Escherichia coli, ¿no? Como uno piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque están asociados a los cálculos renales, ¿no? Son microorganismos muy, muy comunes. Luego los enterococcus, los estafilococcus se relacionan con las manipulaciones quirúrgicas y centros crónicos, ¿no? Lugares, digamos, donde realizan procedimientos, ¿no? Staphylococcus aureus, en todo lado hay, imagínense las manos contaminadas de la enfermera, hay un estafilococo aureus, le coloca una sonda, sin siquiera realizarse el lavado de manos y no colocarse ni los guantes, ¿no? O sea, ya está infectado, ¿no? Por eso se realiza más que todo el procedimiento. Aquí, por ejemplo, una sonda, ¿no ven?
Y Staphylococcus aureus tiene, ya sabemos que es inclusive resistente a la ampicilina, ¿no? Ciertas especies de Staphylococcus. Bien, entonces, a ver, aquí, ¿qué quiero que vean? Quiero que vean todo lo que es la familia de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria del colon, ¿no? Por eso se llama coliforme, ¿no? Ahora les decía, ¿por qué se llama coliforme? Es porque tiene forma de col. No, chicos, no es porque tiene forma de col, no es porque tiene la forma de coliflor, sino porque se encuentra en el colon. Habita en el colon, por lo tanto se elimina por las heces fecales, ¿no? ¿Cuántas variedades hay? Hay hartas variedades, ¿no? El día les preguntaba a los estudiantes, ¿cuáles son las variedades? Es la enterotoxigénica, la enteropatógena, la tienen que saber cuántas variedades, porque son tantas variedades de Escherichia coli que pues puede llegar a producir cualquier acción patógena, ¿no? Cada acción patógena también es específica. Hay la diarrea que va a ser con sangre, va a ser una diarrea líquida, una diarrea secretora, ¿no? Por eso ya deben llevar buena parte de gastro. Pero miren, aquí el último, ¿quién está aquí? El último, otra variedad que va a ser la uropatógena, ¿no? La Escherichia coli uropatógena, que su principal factor de patogenicidad va a ser los TIS, ¿no? Y el factor SI que va a ser que le va a dar la adherencia, ¿ya? Entonces, el principal mecanismo de acción patógena va a ser la adherencia. Se va a adherir a los tejidos, se va a adherir al epitelio. Se va a adherir tanto que la orina, que si bien digamos es una forma fisiológica de desecho, también es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa para eliminar, digamos, todos los desechos que hay. Pero ¿qué pasa? Que con el factor de virulencia se adhiere tanto el epitelio que difícilmente va a poder salir ese Escherichia coli, ¿no? Entonces seguimos con la patogenia. Les había mencionado que la principal va a ser la adherencia. Y estas van a ser unas proteínas que se denominan adhesinas. ¿Ya? Y la más importante va a ser la FLI, ¿no? Luego el ARF1, el ARF2 y el D, ¿no? Que se unen lo que son las células que se cubren en la vejiga y el tracto urinario superior. Y de esa manera se evita lo que va a ser la eliminación, ¿no? La eliminación de estas bacterias durante la micción. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuál es la acción patógena, ¿no? Ya sabes por qué no es fácil eliminar el Escherichia coli. Pero además tiene otra opción patógena que no es suficiente para la Escherichia coli adherirse, sino que también daña la célula a través de la hemolicina, que va a ser la Escherichia, que prácticamente lisa lo que son los eritrocitos que se encuentran circulando a nivel del epitelio y a otros tipos celulares, ¿no? Llevando así lo que es un proceso eliminatorio, un proceso inflamatorio en realidad, para que van a llamar hacia el sistema inmunológico, que van a hacer las citocinas y van a estimular lo que va a ser ese proceso de inflamación, y es por eso en que desencadena lo que va a ser el dolor y la inflamación. A veces nosotros no notamos cuando la vejiga se inflama, cuando la uretra se inflama, cuando internamente se inflama ese epitelio, ¿no? Y provoca mucho dolor, y va a ir acompañado de otros síntomas, inclusive del tenesmo, ¿no? Tenesmo vesical, la urgencia vesical, la necesidad de ir al baño cada rato, ¿no? Que es la denominada poliaquiuria, ¿sí? Que no es lo mismo con poliuria, ¿no? Poliuria es aumento de la cantidad y poliaquiuria es el aumento de la frecuencia, ¿no? Que puede ser normalmente en el día, digamos, 4 veces, ¿no? Pues el máximo, ¿no? Pero en una poliaquiuria pues son 6, 7 veces a cada rato, ¿sí? Entonces son síntomas que justifican el proceso inflamatorio. Bueno, entonces aquí yo te quiero presentarles a bacterias, las fermentadoras y las no fermentadoras de lactosa, y dentro de este grupo se van a encontrar aquellas que van a provocar infecciones urinarias, ¿no? Dentro de lo que son las fermentadoras, habíamos mencionado que se encuentra el Escherichia coli, que fermenta, y una que le encanta el azúcar, que es el Klebsiella, ¿no ven? Es decir, que sí fermenta e incluso se alimenta y consume. Tiene su cápsula y todo, ¿no? Que le ayuda a formar lo que es el sistema inmunológico. Tenemos otras que son enterobacter. Luego tenemos las lentas, ¿no? Sucerate, Citrobacter. Y las no fermentadoras, ¿no? Las que no les gusta el azúcar, van a ser Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, todo lo que son las salmonelas, shigella, providencias, morganelas y yersinis. Ya esas son las que no fermentan.
Esto lo obtenemos gracias a los estudios bioquímicos, ¿no? Por medios de cultivo y por ciertos reactivos, ¿no? Que nos ayudan por la coloración a diferenciar cuáles son o no fermentadores, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí sí fermenta porque tiene una coloración mucho más oscura, bien, aquí es lactosa negativo porque no hay coloración, pero sí hay colonias, no, sí hay colonias, pero no tiene coloración, en este caso sí tiene, y el otro que es el control, ¿no? Entonces, simplemente por los medios de cultivo, que eso lo realizan en los laboratorios de bioquímica. Entonces, ¿qué es Klebsiella? Klebsiella es un microorganismo que les decía que posee una cápsula, consume el azúcar, tiene una cápsula y es prominente y le da un aspecto de mucoide. Y esto se puede ver en el microscopio, se puede observar, ¿no? Cuando se tiene alta resolución, con 40x de repente, ¿no? Con un buen acercamiento, sí se lo puede observar. Además, presentan colonias que son aisladas y la mayor virulencia le da a los microorganismos individuos, ¿no? Ahora, esto lo que va a diferenciar de Proteus es que la Klebsiella no se mueve, ya no se mueve, no tiene movilidad, ¿no? Y están ampliamente distribuidos en la naturaleza y sobre todo en el tracto gastrointestinal del humano. Por lo tanto, nosotros, digamos, eliminamos Klebsiella a través de las heces fecales, nos contaminamos el medio ambiente, si no nos lavamos las manos. Imagínense cuántos microorganismos hemos estudiado que podríamos adquirir sin lavar las manos. Es por eso que la importancia de los manipuladores de alimentos. ¿Qué son los manipuladores de alimentos? Son las doñitas, ¿no ven? Que venden las tucumanas, que te venden sándwiches, y bien rico, tu tucumanito, tu sándwich, te venden y no sabes, ¿no? Si se ha lavado las manos, es el problema, ¿no? Y pues para que vean que son tantas las diversidades de diferentes se pueden utilizar. Luego del fermentador de lactosa, descarboxila la ornitina, que es igual al proceso bioquímico, y hidrolizan lo que va a ser la lactosa lentamente. Vamos a tener aquí otras características, ¿no? Yo les había mencionado que Klebsiella pneumoniae provoca neumonía en pacientes con diabetes, y eso lo han de llevar también, ¿no? En el respiratorio. Pero ¿qué es lo importante? Que no todos, digamos, los antígenos van a provocar la neumonía, van a provocar los tipos 1 y 2 solamente. Pero hablando de los serotipos 8, 9, 19, 24, puede llegar a causar infecciones urinarias y que también tienen una función inhibitoria. Ya, entonces son los serotipos que van a provocar, y por eso está pintado. Porque como estamos llevando más que toda la parte de urinario, pues para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero sin siquiera obviar los factores de virulencia que les estoy repitiendo por tercera vez, que van de la cápsula, es el mayor factor de virulencia, y en esta se encuentra lo que es el antígeno K, ¿sí? Y esa está compuesta por polisacáridos que impiden ser fagocitados por el sistema inmunológico, no evaden prácticamente el sistema inmunológico, y así, digamos, evitan que el monocito actúe. Y ese polisacárido también tiene la capacidad de pasar por las membranas del endotelio, le permite pasar, puede ser invasivo por provocar sepsis, ¿ya? Este también no solamente va a provocar infecciones respiratorias, no solamente va a provocar infecciones urinarias, sino que también puede llegar a provocar sepsis. ¿Y qué son las sepsis? Diseminación, ¿no? A nivel todo lo que es el sistema circulatorio. Dicen paciente séptico. Ustedes cuando vayan a terapia van a escuchar, el paciente séptico, ellos los llaman, pues no saben sus nombres, el paciente séptico, el de la tuberculosis, así le dicen, ¿no? Entonces van a decir, le dicen séptico, debe tener sepsis, ¿no? Debe tener sepsis. ¿Qué más hace? Dice la cápsula inhibe lo que es la fagocitosis y así prolonga lo que es el estado de recuperación del individuo, ¿no? Además, produce gas y fermenta la glucosa, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver cómo producir gas. Ahí tenemos, miren, las colonias son mucosas. Las colonias son mucosas por esa cápsula que les he dicho, ¿no? Que es como, tiene una cubierta mucosa. Y cuando estas se forman en sus colonias, se reúnen, tienen el aspecto de gotitas, ¿no? Como si fuesen unas gotitas entre rosadas, brillosas, ¿no? Tienen ese aspecto, ¿ya? Eso solamente quiere que vean. Y obviamente, pues, la clasificación taxonómica, ¿no? De Klebsiella pneumoniae. Y pues pertenece a lo que es la familia de las enterobacterias, ¿no? Enterobacterias que se encuentran en lo que es el tracto gastrointestinal. Aquí un resumen de todo lo que provoca lo que es Klebsiella, ¿ya?
neumonía, sepsis, infecciones urinarias, pielonefritis, cistitis, ¿no? En pacientes con catéter, les decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Catéter, ¿no? ¿Qué has mencionado que provocan en pacientes con cálculos? ¿Qué microorganismos eran, chicos? Igual eran, ¿no ven? Klebsiella y Proteus. Bien, con relación a la parte clínica. Pero no solamente debe ocasionar esto, también presenta rinoscleroma, rinitis atrófica, también puede llegar a provocar, ¿no? Eso ya el día respiratorio superior. Muchas veces, inclusive, confundían en algunos casos con la leishmaniasis, porque le daba un aspecto deformante, provocaba una atrofia a nivel de las narinas, ¿no? Una atrofia, un aspecto deformante, entonces solían confundir, ¿sí? Pero eso como diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, ¿qué más puedo decir? Epidemiología, entonces hemos mencionado que los diabéticos son los número 1 en poder adquirir lo que son la Klebsiella pneumoniae, ¿no? ¿Y qué pueden adquirir? Pueden adquirir neumonía por Klebsiella, ¿ya? Y también pueden provocar otras alteraciones, sepsis, alteraciones cerebrales, prostáticos también, se relacionan con vías urinarias, ¿sí? Entonces, eso obviamente puede llegar a estar exacerbado por ciertos hábitos, ¿no? El alcoholismo, cigarro y pues el consumo de azúcar, ¿no? Que pues difícilmente puede llegar a evitarse, ¿no? En los pacientes diabéticos es bien difícil controlar el azúcar. Entonces, diagnóstico laboratorial siempre por protocolo tiene que ser hemograma completo, ¿ya? Hemograma completo, examen general de orina, glucemia, creatinina, ¿sí? Es lo primero que tienen que hacer la mayoría. Nada, pero a mí el libro me dice cultivo. No, señor, eso es protocolo. Ustedes en la práctica médica, lo primero que van a hacer es eso. Paciente mayor a 45 años, es protocolo, chicos, función renal. Este es un paciente diabético. Si es un diabético, puede llegar a provocar insuficiencia renal. No sabes cómo está la creatinina, ¿no ves? Entonces, eso sí es prueba, ¿no? Es ley. Tipificación de química, les decía, ¿no? Pruebas, ¿no? Citrato positivo, ya que son ya pruebas mucho más específicas que solamente los bioquímicos, ¿saben? Y esos estamos ya somos expertísimos en realizar este procedimiento. Utilizan triple azúcar hierro para ver si su bacteria fermenta o no la glucosa, fermenta o no la lactosa, si provoca gas, o sea, todo hacen los bioquímicos, ¿no? Y también la prueba del día, donde también se ve lo que es, ¿no? La alcalinidad del medio, por el cambio de coloración y por la presencia de neuroactivo. Ureasa positivo, ver si presenta la ureasa, si no presenta. Producción de gas, presencia de gelatina o de ácido sulfúrico, ¿sí? Todo eso lo hacen los bioquímicos, ¿no? Es por eso que se puede diferenciar especie, ¿sí? Con un cultivo muchas veces no podemos diferenciar especies. Bueno, definitivamente no se podría hacer, excepto el Staphylococcus aureus, que sí, digamos, tiene la característica de ser amarillo, vistoso, brillante, ¿no? Pero más de ello no se puede, ¿sí? Entonces, les decía, este citrato positivo, por ejemplo, es de esta forma, ¿no? Una reacción negativa en donde no se utiliza, digamos, citrato y el indicador de pH es un diagrumultimol, que va a ser un indicador, permanece en color verde. Pero ¿qué pasa cuando es positivo? Se utiliza este citrato como una fuente de carbono, ya incrementa lo que es el pH del medio y por lo tanto se cambia de coloración a azul. Y eso se lo denomina el famoso citrato positivo, ¿no? A veces decimos citrato positivo, así de memoria, ¿no? Lactato negativo, glucosa positivo, pero no sabes de dónde, por qué, cómo. Entonces, estas son las pruebas bioquímicas que se utilizan. El triple azúcar hierro, ¿no? Se utiliza por lo que es la glucosa, la lactosa y la galactosa. Se puede realizar en 3 formas. Cuando se encuentra en color amarillo, quiere decir que es productora de gas. No, productora de ácido. Productora de ácido, cuando se mantiene un color rosadito, un color rojizo, entonces no pasa nada, pero tiene un espacio, ¿ya? Y si tiene un espacio es porque provoca gas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, provoca gas, aquí provoca gas, aquí también, entonces deja un espacio y provoca gas. Es sulfuro positivo, ¿por qué? Porque se oscurece el medio. El sulfuro positivo, no es una reacción. Sulfuro positivo es que se oscurece el medio. Entonces el famoso triple azúcar hierro, ¿ya? Y eso pueden ustedes
Tienen que saber por conocimiento, pero no es muy obligatorio. Por los bioquímicos sí, porque ellos son los que hacen los procedimientos, ¿no? Con el procedimiento del día, digamos, el intermedio, dice una descarbonización de lisina, ocurre. Si no sube el pH, dice púrpura de bromocresol permanece en amarillo. Sin embargo, cuando existe una descarbonización de lisina al día, los tubos positivos se vuelven de color violeta o púrpura, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementa lo que va a ser el pH. Solamente por el cambio de coloración y por la administración del reactivo. Vean cómo qué maravilla se puede hacer con cada. Imagínense hacer con cada microorganismo. Eso pues es modosísimo, ¿no? Ureasa negativo, ureasa positivo. Entonces, utilizan un indicador. Ese indicador se denomina rojo primordial. Es la prueba que detecta la presencia de una enzima. Esa enzima que va a ser la ureasa. Se puede que algunos microorganismos presentan ureasa y ustedes cuando les ponen ureasa presenta, digamos, esta toxina, presenta ureasa y esto hace, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que identifica lo que son las pruebas de químicos, ¿no? Entonces dicen, el metabolismo bacteriano, al hidrolizar la urea, forma productos de amoníaco que alcalinizan el medio y se evidencian con el cambio de coloración del medio desde un amarillo hasta un rojo fucsia, ¿sí? Solo por el cambio de coloración, como las anteriores pruebas, ¿sí? Entonces ustedes ya saben de dónde viene ureasa positivo, citrato negativo, ¿no? Es como una memoria, pero pues por lo menos ya saben todo, ¿no? Entonces, la identificación va a ser el medio de cultivo que va a ser selectivo y se denomina el medio de McConkey o de Medina. MB, que significa eosina submetileno, mediante la fermentación de la lactosa se ve lo que es un desarrollo adecuado, y en este medio se puede diferenciar los microorganismos con flagelos. ¿Quién tiene mucho movimiento? Van a ser los protios. Los protios se mueven harto. E. coli tiene un aspecto metálico y las de Klebsiella tienen un aspecto mucoide, ¿no? Entonces, para diferenciar lo que es el medio de cultivo, y Klebsiella tiene también, son de gran tamaño, ¿ya? Shigella, bueno, aquí dice que son de transferencia, pero en este momento estamos estudiando Shigella. Dice lactosa positivo porque fermentan la lactosa, pero pueden ser fermentadoras lentas. Lentas, ¿qué quiere decir? Que tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? Hasta 48 horas, para mayor seguridad. Y las que pueden dar falsos negativos. Lactosa negativo, la que no fermentan la lactosa, ¿no? Son medios de prueba de las cuales también se puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, como en este caso, en el medio de McConkey, el agar, ¿no? Se ve Klebsiella neumona, ¿no? Que va a ser positivo, fermentan lo que va a ser la lactosa, las colonias van a ser grandes, son licoides y tienden a confluir, ¿no? Miren, imagínense, es un medio de cultivo oscuro, ¿ya? Es un agar de plata. Y aquí se ven, ¿no? las colonias mucoides como gotas, ¿no? En el rojo de metilo también se ve, ¿no? También se ve así como gotas, pero bueno, no tan brillantes como en este caso. ¿Cómo puedo yo asegurar? Los bioquímicos hacen así, ¿no? Mueven su caja Petri y a través de la luz se puede ver que brilla. Y dicen es mucoide, ¿sí? Entonces ven varios aspectos, ¿no? Para poder diferenciar. Y esto es lo que les decía que en microscopía sí se ve. Muchas veces se pueden observar estas cápsulas que rodean lo que va a ser el microorganismo, ¿no? Esa de la cápsula que contiene antígeno K, ¿no? De Klebsiella pneumoniae. Es el factor de virulencia más importante que voy a ser investigado. Listo, ahora ¿qué hacemos? Con Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, le dicen la ponen la tilde en algunos casos. Es un bacilo gram negativo en nivel facultativo y pertenece a la familia de las enterobacterias. Catalasa positivo, ¿ya? Es altamente móvil, se mueve harto, tiene flagelos, esos flagelos van a ser perítricos, en realidad por todo lo que es la bacteria, ureasa positivo y fermentan la glucosa, pero no van a producir gas. Ya saben cómo se produce gas, cómo no se produce, ¿verdad? No producen gas, pero sí van a fermentar la glucosa. Ese día que les he mostrado, se puede hacer con glucosa, se puede hacer con lactosa, se puede hacer con galactosa, cualquier azúcar que uno desee, ¿no? Entonces por eso que dice algunos de glucosa, algunos de lactosa. ¿Qué más? La morfología. El bacilo alargado, ¿no? Es alargado, es filomórfico, ya puede ver, miren cómo está, parece un poco bacilo,
Ya tiene el patrón de swarming, y eso es lo más importante y lo más bonito que se puede ver, ¿no? Y es una vez un fenómeno de swarming así con protios vivos, ¿no? Se movían. Y es como que le echan la piedrita en el agua, no sé si alguna vez han hecho eso. ¿Y ustedes qué van a ver? ¿Qué van a observar? Varios halos, ¿no ven? Se forman. Échenle una piedrita a algún lugar donde hay agua y van a ver, es igualito. ¿Cómo se van a ver las colonias? Concéntricas en nada, ¿ya? Tiene factor de violencia, que se van a decir lo automático, el capsular y el capsular, y sus fimbrias. Tiene muchas fimbrias, o sea, además de tener flagelos, tiene sus fimbrias, y que eso le van a dar adherencia, se van a adherir, ¿no?, al epitelio. Y lo más interesante, no solamente se adhieren al epitelio, sino que también se adhieren a los instrumentales, ¿no?, a las ondas, ahí también se adhieren, ¿no? Todo eso también es un factor muy interesante, ¿no?, para tomar en cuenta en la bioseguridad. La ureasa, dice hidrólisis de urea, aumento de pH urinario, formación de cálculos de estrellita, presenta las famosas hemolicinas, lisis de las células epiteliales, daña, mata las células, sus flagelos, la motilidad que le favorece, ¿no? El ascenso, le decía, ¿no? Se pueden ir hasta lo que es el riñón, imagínense, ¿no? Uno se imagina las cosas que puede hacer este producto, ¿no? Pues tiene cara de malo, el quitón es malo prácticamente el microorganismo. Ya, luego tiene las fibras de tipo 1 y de tipo P que le ayudan a lo que es a la adherencia al epitelio urotélico. Pues es bastante agresivo. Coloniza el tracto urinario gracias a lo que son fines de motilidad, se mueve, aparte de colonizar, la ureasa alcaliniza lo que va a ser la orina, ¿sí? Lo que predispone a la formación de cálculos renales, ¿ya? Pues por eso que está relacionado a los cálculos renales. Las toxinas y la inflamación causan daño a nivel del epitelio, si causan daño van a provocar lo que va a ser obstrucción y potencial bacteriemia, ¿sí? Se van a multiplicar, no olvidamos que estas se multiplican por fisión binaria, favorece la colonización, por lo tanto van a vivir ahí, ¿no? Puede formar biopelículas en los catéteres, les decía, ¿no? Se adhieren a los catéteres o los instrumentos, ¿no? Se adhieren ahí, si quedan, se pueden incluso solidificar, dependiendo, ¿no? Y puede llegar a facilitar la infección persistente. Es por eso que pues tienen que existir sí o sí la esterilización de los instrumentales, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, dice infección del tracto urinario, disuria, colaquiuria, ya hemos dicho que era, ¿no? Dolor al orinar, el olor fétido, sí puede existir, orinas turbias, ¿no? El paciente va a decir, tengo orinas turbias, como chicha, como té, tiene un olor fétido, ¿sí? Formación de cálculos renales, en crónica recurrente, pielonefritis. ¿Cómo identifico una pielonefritis? Un dolor a nivel de la región lumbar. El paciente dice, tengo dolor en la espalda, ¿sí? Diagnóstico diferencial, una lumbalgia. Ya vamos a decir, tienes cálculos, y le van a hacer asustar, ¿no? Entonces puede ser una lumbalgia, diagnóstico diferencial. ¿Qué le tienen que pedir? Un examen de orina, de repente un cultivo de orina también, ¿sí? Cuando yo en mi examen de orina encuentro más de 1000 células por milímetro cúbico, pues cultivo, ¿no? Entonces sale ya un tratamiento. Pielonefritis, ¿no? Fiebre, eso es muy característico, fiebre, náuseas, vómitos, también puede provocar. En los niños chiquitos provoca vómitos, incluso diarrea. Entonces en el hospital, ¿no? Hay algunas personas, algunos estudiantes que no saben, dicen, pero ¿por qué al niño le están pidiendo examen de orina si el niño está viniendo por vómitos, si está viniendo por diarrea? Es que es un síntoma que acompaña, sobre todo en la infancia, acompaña. Entonces, por ende, es obligatorio pedir lo que es un examen de orina. Bacteremia, pacientes con sondas urinarias muy comprometidos. ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes son los comprometidos? Personas con VIH positivo, inmunodeficiencia, reciben corticoides, etc. Diagnóstico: haga sangre, colonias grandes con patrón de swarming, ¿ya? Aquí está un poco exagerado, ¿no? Pero se forman estas ondas. Estas son las ondas que se ven en el swarming, ¿sí? Como un enjambre. En el agarma conque, colonias incoloras, incrementa la lactosa. En el triple azúcar TSI, el hierro,
se observa la glucosa positiva y la glucosa negativa. Sulfuro positivo, o sea, negro, ¿no? Y gas, hay espacios, hay gas. ¿No? Cultivo de orina es un olor fuerte, proviene con patrón de Swarming, ¿ya? ¿Cómo veo el patrón de Swarming? En un medio de cultivo no sólido, no como el que hemos hecho, en uno semisólido, ¿ya? Semisólido, cosa que le dé tiempo para movilizarse y cuando se sella lo que es el medio de cultivo y se queda, ¿no? Así se va a quedar, con esos halos. Pruebas bioquímicas hay, ¿no? Ureasa, positivo, sulfuro positivo y negativo. En proteus mirabilis, división de Gram, se observan los bacilos Gram negativos que van a ser móviles, ¿sí? El estudio de orina, una leucocituria, se ve bacteriuria, aumento del pH, ¿va? Mayor a 7. Entonces, ureasa positiva. Puede haber también otros medios de diagnóstico, como son imágenes, ultrasonido, tomografía axial computarizadas y se sospecha de una pielonefritis complicada. Una pielonefritis se puede observar inclusive aumento de la trama renal, ¿no? Son su lenguaje de los radiólogos, ¿no? Dicen cuando aumenta el tamaño, ellos miden, ¿no? Miden los ángulos, entonces hay un aumento, una inflamación, ¿sí? Y muchas veces puede haber líquido libre, ¿no? Por presencia de pus. Tratamiento y epidemiología, se hacen tratamientos con una isquemia complicada, cefalosporina, segunda y tercera generación, cefuroxina, ceftriaxona, amoxicilina, ácidos clobulámicos. Lo que no debería de administrarse es nitrofurantoína o fosfomicina porque hay mucha resistencia a Proteus. Sin embargo, sí se podría administrar Escherichia coli. Especialmente en niños, ¿no? Porque en niños casi no se genera resistencia ya que los niños no consumen habitualmente antimicrobianos. Ahora, ¿qué pasa en una pielonefritis complicada? Ciprofloxacino, levofloxacino, si la sensibilidad lo permite. Para eso que tengo que realizar cultivo y antibiograma, ¿sí? Cultivo y antibiograma porque lo único que me va a decir sensible resistente, ¿no? Ceftriaxona, cefixina, piperacilina, tozobactam, esto no hay en nuestro medio, ¿no? Luego tenemos también los carbapenémicos, si existe multiresistencia, imagínense llegar a esto, ¿no? Además, estos fármacos son caros, por lo menos porque uno cuesta como 800, 900 bolivianos cada joya, es caro, imagínense. O sea, tenemos que evitar que exista la resistencia, ¿no? Cálculos urinarios asociados, tenemos algunos, en los cálculos siempre va a estar asociado con procedimientos quirúrgicos, siempre. El médico siempre va a decir tenemos que extraer el cálculo, entonces realizan algún procedimiento, no sé cómo se llama, intervención quirúrgica, más un antibiótico, digamos un antibiótico asociado. Bacteria o infecciones sistémicas, cefepima, peracilina, tozobactam, carbamazepines, carbapenémicos, porque carbamazepina es para anticonvulsivante, según el antibiograma, ¿sí? Entonces, existen muchos medicamentos que se pueden llegar a administrar y epidemiológicamente podemos decir que es parte de la flora intestinal del humano, ¿no? Se encuentra en el tracto intestinal. La transmisión siempre va a ser por contaminación, ¿no? Falta de higiene, no se asea bien, puede haber dispositivos médicos, ¿no? Comprar las sondas, muchas veces incluso los procedimientos, falta de higiene, no ponerse los guantes de seguridad, caso frecuente de delito asociado a catéteres. Ay, ¿qué ha pasado? Y alta prevalencia en los hospitales en pacientes en edad avanzada, ¿sí? Eso en caso de los propios cuadros clínicos asociados, y les voy a ir complicando un poco más a ustedes, ¿ya? Los cuadros clínicos son pues varios. Dice, la infusión urinaria tiene un aspecto clínico que tiene lo que es la sucede de síntomas o leve o hasta una sepsis grave. Existen inclusive las bacteriurias asintomáticas, y eso ustedes tienen que saber. Esta la pasamos. Creo que es la bacteria. Una forma de también diagnosticar una fase aguda en cuanto a una pielonefritis, especialmente,
Ese es el cálculo de la proteína C reactiva que se encuentra en el laboratorio y que eso es un indicador de vida hepático. Y cuando hay un proceso agudo y cuando hay un invasor, el hígado de alguna manera identifica y elimina lo que va a ser este indicador que se llama proteína C reactiva. Eso sobre todo en las pielonefritis. Luego, el dolor lumbar intenso de características cólicas, a pesar de que el dolor no es un dolor así cólico, que se irradia hacia la parte del ingle, entonces podría indicar una liquidación renal, ¿no? En ancianos puede existir confusión mental, malestar general, dolor abdominal. En ancianos a veces no saben, no ni quieren su dolor de sí. Pero muchas veces cuando mencionan dolor abdominal no es porque hay algo que hayan comido o no presentan diarrea, entonces probablemente sea por un proceso renal. Se produce una bacteria en el 20-30% de los casos y un shock séptico, que quiere decir cuando la bacteria se disemina. Si no hay una mejoría clínica, entonces, por ejemplo, la persistencia de la fiebre mayor de 3 días justificará de complicaciones de tipo abscesos, ¿no? Presencia de colecciones de pus a nivel renal, nefritis palaguda, obstrucción con necrosis, microorganismos resistentes en pacientes diabéticos, necrosis o pielonefritis enzimática. Entonces son ya complicaciones pues que se pueden dar si en caso no se realiza un diagnóstico. Y vean que les decía, existe lo que es la famosa bacteriuria asintomática, que es muy frecuente en los ancianos. O sea, su laboratorio me dice bacteriuria, pero el paciente no tiene nada, no tiene síntomas, yo estoy normal. Entonces, generalmente los ancianos también pueden producir pacientes con sondas. Muchas veces los ancianos o los viejitos están andando con sus sondas porque tienen problemas de próstata y todo el tiempo están, ¿no? Están en la calle, ¿no? Con sus sondas, están ahí con sus saquitos y están bien. Dice, la isla más frecuente de los femeninos que los pacientes ingresados a los servicios sanitarios y ciencias biológicamente sí, comprobado. Y no se tendría que hacer un tratamiento sistemático. De tratamiento solo es útil en embarazadas, ¿sí? En el caso de las bacterias sintomáticas, las embarazadas sí tienen que recibir tratamiento porque pueden existir amenazas, ¿no? En nuestro cuerpo prematuro, las membranas pueden ser caos. Entonces, de una bacteriuria, paciente embarazada, sí se puede realizar. Cirugía urológica, sí, probablemente también cercanas como prótesis de cadera, también neutropénicos, inmunodeprimidos, también. Malformaciones congénitas en el aspecto que tengan agenesia renal, que tengan, ¿cómo se llama? Cuando el riñón es pequeño. Cuando el riñón es pequeño, digamos, es una malformación también. Ha ocurrido, ¿no? O pues no desarrollado completamente, ese tipo de malformaciones, ¿sí? El patógeno es prótesis SP, que es más frecuente y no debe realizar el tratamiento en ancianos diabéticos pacientes soldados. Bien, infección, pacientes soldados, las síntomas pulmonares se sientan con frecuencia, pacientes con sonda, tenemos casos, infecciones hospitalarias. Durante su estancia hospitalaria, el tamaño de pacientes se realiza cateterismo urinario, eso siempre, casi siempre va a ser eso. Y hace el costo de la radiación, y un 15-10% de ellos presentaba bacteria asintomática. Los que son portadores de sonda constituyen importantes deservorios, son deservorios de organismos multiresistentes y fácilmente pueden transmitir, ya sea cambiándose la sonda, ya sea manipulando la sonda, ¿no? Muchas veces incluso se manipulan, se tocan, se quieren sacar y cosas así, pues son pues presencia de no solamente pocas bacterias, sino muchas. Por frecuencia las infecciones polimicrobianas, ¿no? Especialmente en los casos de cateterismo prolongado. Polimicrobianas, son muchas bacterias. Escherichia coli representa el 50% causadas por Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus aureus y Candida. Son comunes en infecciones polimicrobianas, casos de cateterismo prolongado. ¿Qué va a ser la cistitis? La cistitis, bueno, es característico, ¿no? Me han hablado de pielonefritis, me han hablado de urinaria, pero no me han hablado de cistitis. Características: disuria, colatiuria, tenesmo, ya, necesidad de ir
urgente al baño, síndrome miccional acompañado de dolor suprapúbico. ¿Ya? Una cistitis, un dolor suprapúbico, dolor en hipogastrio, orina maloliente y en ocasiones puede existir hematuria, presencia de sangre en la orina. En la mujer en el aseno relativamente frecuente la incontinencia urinaria, la sensación, ¿no?, de que todavía hay orina, y se debe realizar diagnóstico diferencial como nefritis vaginitis. Pielonefritis suplente, infección siguiente del parénquima renal y se presenta en varones y también en mujeres en gestación, infección previa en el último mes. Clínica va a ser mayor a 7 días y inmunodepresión, diabetes, insuficiencia renal, anomalía anatómica, funcional de urinaria, infección por policicité. Ahora, en la cistitis puede acompañarse de piuria. La piuria se identifica lo que va a ser en el examen de laboratorio. Por lo que su ausencia obligaría a considerar otro diagnóstico. ¿Sí? En el urocultivo, el hallazgo de más de 5,3 unidades formadoras de colonias por milímetro y puede ser significativo. Es monomicrobiana, es decir, que el 95% de los casos solamente presentan microorganismos, ¿no? Que va a ser por la cistitis no complicará la comida, se causa por 90% de Escherichia coli, con menor frecuencia por otras enterobacterias. Klebsiella, T, y la infección por Staphylococcus, que es frecuente en las mujeres jóvenes, ¿no? Desde que se ha encontrado que es en la cavidad vaginal. Pielonefritis, ya les había mencionado, ¿no? Dolor lumbar, náuseas, vómitos, eso se va a estar muy asociado. Tiene un puño perfusión doloroso positivo, como puño perfusión. Le digo al paciente que se siente, que esté cómodo y le da unos golpecitos en la parte de la región lumbar y el paciente rápidamente va a hacer ese movimiento, ¿ya? Que se duele o va a decir, tengo dolor. Entonces la puño perfusión positiva, si estuviera complicada, ¿Considera golpecitos? Caso frecuente de bacteriemia y shock séptico en pacientes ancianos, ¿no? Diagnóstico diferencial de realizarse por la litiasis renal. Abdomen agudo, que puede ser por otra causa, ¿lo ven? La dolor abdominal no se bien puede ser por una apendicitis, diverticulitis, obstrucción, enfermedad pélvica inflamatoria que va a ser provocada por infecciones de transmisión sexual. Varios diagnósticos diferenciales para poder, que ustedes puedan analizar. Prostatitis. Las prostatitis, bueno, también tienen una prevalencia entre el 5 y 10% de la población masculina y es más frecuente en pacientes con infección con virus de la inmunodeficiencia. Y en este caso también hay síntomas urinarios, pero además se asocia con el dolor suprapúbico, fiebre. Además hay dolor testicular, ¿sí? Hemospermia, dificultad para iniciar la nutrición intermitente, goteo posicional. En el caso afectado, la próstata está agrandada, ¿sí? 5-10% de todas las prostatitis tienen ecología bacteriana muy debilitada. Y suelen ser los mismos microorganismos que pueden llegar a producir con valores altos de un prototipo específico. ¿Ya? Diagnóstico. Frotis, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con muestras, orina clínica? Bueno, enterobacterias, morfología en sí, presencia de grandes cápsulas, flechieros. Cultivos, ¿no? Vamos a hacer cultivos diferenciales, ya lo hemos mencionado. Aparte de los cultivos, tenemos que hacer pruebas bioquímicas, historia clínica, exploración, análisis general de lo que son los laboratorios. No se olviden de la glicemia y lograr pruebas de función hepática. Prueba de hepática, la proteína C reactiva, ¿no? Si se acuerdan. También puede realizar pruebas de sedimentación globular y PCR. En la orina puede valorar sedimentos. ¿Qué tenemos que valorar? Si tiene piuria, hematuria, bacteriuria y división grave. ¿Sí? ¿Qué más? Líquido directo, regresión de laboratorios. Mucha más laboratorista. Nitritos, ¿no? Nitritos también es muy importante. A ver, aquí qué les puedo decir. Aquí lo más importante. Presencia de cilindros, de leucocitos, junto con bacteriuria, en la adquisición de grano es indicativa de pielonefritis. Ya, eso sí como en el médico, porque es muy importante. Lo otro está relacionado con unidad formada de colonias, con adquisición GRAM, y también puede hacer diagnósticos diferenciales con otros microorganismos.
Sí, pero este dato sí es importante. Podemos hacer algunas radiografías, pero solamente para que sea complementario. En este caso podemos ver, por ejemplo, los gritos, ya ven la litiasis, ¿no? La litiasis renales. Se puede observar la silueta renal que ya se explicado, ¿no? Que está agrandado o inflamado, ¿ya? Y en caso de shock séptico también se puede ver líquido de cavidad. Nada más, ¿no? En este caso. Luego el resto ya hemos hablado. También podemos hacer tomografía axial computarizada, ¿sí? Más que todo para identificar abscesos, ¿ya? Más que todo para eso. Tratamiento. Seguimos. Ácido perclorídrico, fluoxetino, eso ya es indicado, ¿ves? Por ejemplo, nosotros también utilizamos más el ciprofloxacino. Eso también es un tratamiento a nivel internacional, ¿no? No tenemos, por ejemplo, la fosfomicina, ácido perclorídrico tampoco. Pero sí tenemos esto para pielonefritis, utilizamos para cistitis y pielonefritis también. O fluoxacino no contamos, pero se puede utilizar para tanto cistitis y pielonefritis. Dimetropía y sulfamethoxazol también podemos utilizar para infecciones urinarias controladas como estas y el cosmocesol. Nitrocloroquina no se recomienda mucho, ¿no? En caso de que sea producido, pero sí para Escherichia coli. Amoxicilina y amoxicilina hidroclorura. Amoxicilina solamente podemos indicar a mujeres embarazadas. Esa se puede hacer de 1 gramo, ¿no? Para 8 horas. Amoxicilina hidroclorura generalmente podemos indicar en caso de Escherichia coli para niños, más que todo. Al igual que cefalexina o cefadroxilo, que también en caso de que haya resistencia podemos coadyuvar, o cuando se encuentra con una pielonefritis, ¿no? Cefixima también ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y ahí tiene sus dosis, ¿ya? Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que no tenemos en Bolivia, pero sí estamos utilizando. Ya, eso no les voy a decir, se van a confundir. Ya acabamos. Ya, gracias. Medicamento.